Pero la metodología se le conoce como el método histórico gramático literario. Y otra vez, para los que van a tomar la clase mañana, esto es lo que vamos a profundizarnos. Los que ya tomaron la clase saben exactamente de lo que estoy hablando. Lo que quiero hacer esta noche, porque lo hago en cada clase, porque esto para mí es inevitable, todos sin excepción somos teólogos. Todo ser humano es teólogo porque todos tenemos un concepto de quién Dios es. La diferencia es que algunos somos herejes. Tenemos un concepto errado del Señor. Por eso es que hacemos esto, ¿verdad? Porque queremos tener el concepto correcto. En cuestión de interpretación de la Biblia, todos interpretamos la Biblia. Algunos lo hacemos correctamente, algunos no lo hacemos correctamente. Entonces, cuando hablamos de este tipo de metodologías, esa es la palabra clave. Es una metodología, es un proceso, ¿sí? Porque esta es la intervención humana. La intervención divina es un libro inspirado. La intervención divina es que Dios ha hablado. La intervención divina es que Dios se ha revelado a través de su palabra escrita, que el propósito de esa palabra escrita es para llevarnos a la palabra hecha carne, que es Cristo. Entonces la perspectiva de lo que hacemos clase tras clase, y yo sé que para algunos de ustedes esto va a sonar repetitivo, pero solamente tengo un mensaje, solamente hay un Cristo, solamente hay una Biblia, así es que no sé qué más decir, no sé de qué otra manera decirlo, pero el punto es que la Biblia, ¿sí? Apunta hacia una persona. La Biblia, y lo vamos a ver ahorita a través del Pentateuco, el propósito es la revelación suprema y específicamente tenemos que declarar que la interpretación de la Biblia está basada en el carácter de Cristo. La interpretación de la Biblia no está basada simplemente en la Biblia, sino está basada en el propósito por el cual la Biblia fue dada, que es Cristo. Entonces, si por alguna razón nuestra interpretación de la Biblia y la aplicación de la Biblia, tanto interpretación como aplicación, de alguna manera contradicen el carácter de Cristo, la interpretación está mal. Cristo siempre está en lo correcto, el problema es el intérprete, el problema somos nosotros. Entonces, cuando ustedes ven esto aquí, por favor mantengan esto en mente, que esta metodología, que mañana en la clase la vamos a ver por básicamente, no sé, son 6 o 7 semanas, porque esa va a ser un poquito más larga, es simplemente el propósito es llevarnos a la persona de Cristo. Cristo es quien determina si nuestra interpretación es correcta o no. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, una de las cosas que atrae mucho esta metodología, y esto ya es cuestión personal, es lo que me atrae. Y tal vez es personal porque revela revela mis debilidades o revela mis áreas de frustración. Es que esta metodología de lo que se le conoce como el método histórico gramático literario es de que son 7 pasos o 7 preguntas que nos tenemos que hacer en un proceso de interpretación de la Biblia, y lo interesante es que las últimas 2 de las 7 son las que tienen que ver con el intérprete. Y menciono eso porque mi tendencia es ver la vida, ver el matrimonio, ver la iglesia, ver el llamado, ver mi salvación, verme a mí mismo a través de mí, a través de lo que yo soy, a través de lo que yo quiero, a través de lo que sé, que hasta cierta manera es inevitable, porque todo lo que sé o todo lo que tengo es yo, mi persona. Todo lo que a mis 47 años es la historia de 47 años de caminar por esta vida. Entonces yo soy la acumulación de experiencias de personas que he conocido, que me han mentoreado, que me han discipulado, personas que me han lastimado. En fin, somos la acumulación de eso, ¿verdad? Una experiencia colectiva. Esta metodología lo que hace es que precisamente pone al intérprete al final del proceso. Y eso para mí ayuda mucho y me da mucha esperanza, porque cuando pensamos en la salvación del hombre, hemos establecido que la salvación tiene 3 componentes. La salvación primeramente es ser salvos de Dios. Y decimos de Dios por su santidad, por la cuestión de que Él es un Dios en el cual todos sin excepción daremos cuenta a Él, compadeceremos ante el tribunal. Entonces somos salvos de Dios primeramente. Esa es la única persona que el ser humano debe de temerle. Es un temor de reverencia para los que conocemos a Cristo. Los que no conocen a Cristo es un tipo de temor un poquito diferente. Pero el temor del cual estamos hablando es el temor en el cual reverencia. La segunda cosa de la que somos salvos es precisamente del infierno, condenación eterna. Es obvio que somos salvos de ello, porque todos sin excepción merecíamos antes de Cristo
el ser condenados. Merecíamos la justicia de Dios. La justicia de Dios es infierno. Eso es la justicia de Dios. Entonces, en su misericordia, Él no nos ha dado justicia. En su misericordia, Él nos ha dado... ¿Qué es lo opuesto a justicia? No es injusticia, es gracia, ¿verdad? Entonces, somos salvos de Dios, somos salvos del infierno. Y la tercera cosa, que es a donde voy, por eso hablando de los 7 pasos de interpretación, es que la tercera cosa de la que somos salvos de nosotros mismos. De entender que el enemigo número 1 de mi gozo, de mi persona, soy precisamente yo. Entonces, por eso es que este proceso de metodología, este proceso de interpretación, esta metodología de interpretación es atractiva porque, si somos honestos, yo soy mi enemigo número 1. Yo soy la persona que potencialmente me frustro a mí mismo constantemente. Entonces, ¿cuáles son esos pasos? Rápidamente. Son 7 preguntas interpretativas para ayudar a los intérpretes o al intérprete moderno a pensar en todos los asuntos, en cómo interpretar. La hermenéutica es simplemente la interpretación de documentos, escuchen esto, de documentos de antaño o de antigüedad. En otras palabras, esto que está aquí enfrente de ustedes no tiene que ver exclusivamente con la Biblia. Es obvio que la Biblia es un libro de antaño. Es obvio que la Biblia es un libro... Por eso que dije al principio que muchos preferimos el Nuevo Testamento que el Antiguo, porque es obvio que la palabra antiguo o viejo implica que hay más distanciamiento con nuestra generación. Pero este es un principio que se aplica en ustedes, el estar leyendo, espero que no lo estén haciendo ahorita, pero cuando leen Facebook, cuando leen una carta que llega de alguien más, hay ciertos principios que tienen que aplicar en cómo interpretar cuando algo se ha escrito de alguien más en otro tiempo, en otras circunstancias. Entonces, estos principios básicamente son 7. El primero de ellos, lo que tenemos que saber es esto: ¿qué es lo que dijo el autor original? El autor original o el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Entonces, por eso dije al principio que la palabra de Dios, la palabra escrita, está por debajo de la palabra hecha carne. Porque cuando hablamos del Espíritu Santo, es el Espíritu de Cristo, es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, la palabra escrita fue dada para revelar el carácter del Padre. Y el carácter del Padre fue expresado, fue encarnado a través de la persona de Cristo. Entonces, cuando hablamos del autor original, estamos intercambiando, estamos hablando del Espíritu Santo, pero es obvio que también está incluyendo el autor humano, que se le da el crédito de autor original. Entonces, el trabajo cuando naveguemos a través de Génesis, de Levítico, de Deuteronomio, tenemos que ver primeramente qué es lo que el autor dijo. Es lo que tenemos primeramente que aprender. Y mañana estaremos profundizándonos en cómo llegar a ese punto. En lugar de, ¿qué es lo opuesto a eso? Lo opuesto a eso es simplemente leer el pasaje, el libro, el capítulo, la historia o lo que sea, y simplemente yo determinar o yo procesar lo que yo pienso de lo que dice la Biblia o lo que dijo el autor. Eso no puede suceder. Eso no puede seguir sucediendo, porque la autoridad no se encuentra en lo que el lector o el predicador o la iglesia piensa de lo que el autor dijo. La autoridad se encuentra en lo que el autor dijo, simplemente. Número 2, ¿qué es lo que quiso decir ese mismo autor? Ya vimos lo que dijo, ahora vamos a ver lo que quiso decir o lo que implicó con lo que dijo. Entonces, la Biblia está llena de múltiples ejemplos en los cuales tenemos que tener cuidado y saber distinguir, porque este es el proceso de interpretación, cuando la Biblia está describiendo algo que es prescriptivo y cuando la Biblia está describiendo algo que es descriptivo. Entonces, piensen en los términos prescriptivo, prescripción, descripción. Entonces, cuando ustedes reciben una receta médica de su doctor, el doctor escribe en la receta lo que está prescrito, está prescribiendo y está diciendo: si te quieres aliviar, esto es lo que necesitas hacer. Es obvio que si no sigues estas indicaciones, esta prescripción, el doctor dice: yo no soy responsable de lo que te pasa. Pero si haces lo que te estoy diciendo, tienes mejor posibilidad de ello. Entonces, esto no es negociable si quieres experimentar tu salud. En fin, es la cuestión prescriptiva. En la Biblia hay cosas que son prescriptivas. En la Biblia hay cosas que simplemente son no negociables. Esta es la manera en que tiene que ser. No es cuestión de que si nos gusta, si lo entendemos, si es popular, nada de eso. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero la Biblia también tiene secciones, la misma Biblia tiene secciones que son descriptivas, no prescriptivas. Porque otra vez, usando la analogía del doctor, vas al doctor, te da tu prescripción, es medicamento, vas a la farmacia, entregas la prescripción, el de la farmacia va a buscar la medicina y ahora el de la farmacia
te va a hablar de la descripción y te va a preguntar si el medicamento es para un niño, es para un adulto, si tienes algunas alergias, en fin, el punto es de que lo que es prescrito, ahora hay que describirlo. Y te va a decir el medicamento, te va a decir, tómese una pastilla 3 veces al día, cada 8 horas, o tómesela una vez a la semana, dependiendo, ¿me explico? Esa es la descripción. El reto es cuando nosotros leemos la Biblia y no respetamos o no sabemos la diferencia de prescriptivo y descriptivo, y hacemos cosas que son descriptivas en la Biblia y las hacemos prescriptivas, o a la inversa, cosas que la Biblia establece como algo que es no negociable, como algo que fue establecido, y lo hacemos como algo que simplemente lo consideramos como si fuera algo histórico nada más. Es simplemente como algo que está narrando la Biblia, pero no es aplicado a nosotros hoy en día. Cuando entremos en el libro de Levítico vamos a hablar acerca de esas cosas, porque el punto aquí es, cuando habla Levítico de la relación homosexual, por ejemplo, ¿eso es prescriptivo o es descriptivo? ¿Cuál de los dos es? El tener una metodología, tenemos que tener una metodología, cómo saber cuál es cuál, porque si no, nos vamos a meter en problemas muy serios con respecto a la interpretación de la Biblia. Número que sigue, número 3, ¿qué dijo el autor original en otra parte sobre el mismo tema? Ya hablamos de lo que dijo el autor, lo que implicó o lo que quiso decir. El tercero es, ¿dónde más en el mismo libro o en otros libros, que en este caso el Pentateuco se le atribuye a un solo autor, que es Moisés, dónde tocó el autor ese mismo tema en otros pasajes o en otros libros? Entonces aquí es donde entramos en lo que se le llama pasajes paralelos o la teología bíblica. Entonces vemos un tema, vemos una característica, una descripción de la característica de Dios, de sus atributos. Entonces, antes de hacer la afirmación de que Dios es esto, ver lo que dijo el autor en otros libros, si acaso escribió otros libros. ¿Qué dijeron otros autores bíblicos sobre el mismo tema? Otra vez, continuamos ese paralelismo, pero ahora vamos a la teología sistemática. La anterior fue la teología bíblica, ahora hablamos acerca de lo sistematizado, donde no solamente estamos hablando de una teología que proviene de la Biblia, pero ahora hablemos de cómo la misma Biblia presenta ese mismo tema de una manera sistemática. Porque cuando hablamos acerca de otros autores de la Biblia con respecto al mismo tema, ahora nos vamos a mover fuera del Pentateuco, nos vamos a mover fuera del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y ustedes y yo sabemos que una de las características de la veracidad de la Biblia, de por qué la Biblia es verdad, una de las características es su unidad. Es la manera en que la Biblia no se contradice, no se puede contradecir. El propósito de la Biblia es uno. Hay una verdad central en toda la Biblia, aun cuando son una multiplicidad de libros. Por eso se llama Biblia. Biblia significa compilación de libros. Entonces, es una de las características donde involucra la inspiración de ello. Entonces, tenemos que considerar ese mismo tema en otro tipo de autores. Un paréntesis aquí, extremadamente importante. Especialmente si sabemos que es un tema o es una doctrina donde la Biblia lo presenta como prescriptivo en lugar de descriptivo, si es algo que otra vez es no negociable, la recomendación es el no hacer afirmaciones teológicas o doctrinales exclusivamente de un solo pasaje. Tiene que haber la corroboración de múltiples pasajes, por salud de la iglesia, por salud del lector y especialmente por la responsabilidad que tenemos delante de Dios. El problema de mucha gente, de muchas iglesias hoy en día, es que en un momento dado no están echando mentiras, pero están diciendo verdades a medias. En muchas ocasiones sí son mentiras, porque si no consideras los pasajes paralelos, si no consideras la totalidad de la Biblia, una vez más vamos a potencialmente hacer que la Biblia diga cosas que el autor nunca quiso decir. Entonces, ahí es donde tenemos que ver ese paralelismo y la teología sistemática. El número que sigue es ahora, el número 5 es ver o considerar cómo es que los destinatarios entendieron lo que el autor dijo, lo que el autor quiso decir, lo que el autor dijo en otros pasajes y lo que otros autores entendieron. Todo esto o dijeron en otros pasajes, esas 4 cosas ahora tienen que ser procesadas y considerar lo que los destinatarios entendieron. Un ejemplo así nada más rapidito, y me voy a adelantar un poquito al tema, pero como quiera lo voy a decir. El libro de Génesis, en particular, y el resto del Pentateuco, pero en Génesis en particular, los destinatarios
o las personas a las que es escrito esto, precisamente es una generación nómada en el desierto. Entonces, si ellos son una generación nómada, los destinatarios, la audiencia del Génesis, la audiencia de Éxodo, la audiencia de Levítico, si los destinatarios, entonces tenemos que considerar y tenemos que hacernos esta pregunta basado en este punto. ¿Cómo veía la vida esta generación, porque fueron 40 años, esta generación de hombres y mujeres al no estar establecidos en lo que anteriormente era la vida de ellos, son 400 años de esclavitud en Egipto, y al no ser la generación que ha poseído la tierra, porque eventualmente poseen la tierra y pasan de una vida nómada a una vida sedimentaria? Entonces, en ese periodo de 40 años en el desierto, ¿cómo es que ellos procesaron la vida? ¿Cómo veían la vida? ¿Cuál era la cosmovisión, el proceso, la perspectiva de la vida? Porque voy a decir una vez más, a menos que sepamos eso, no creo que podemos saber lo que la Biblia dice. Porque es obvio que nosotros estamos muy lejos de conocer no solamente la vida nómada, pero especialmente la vida nómada de miles de años atrás, la vida en un desierto. Entonces aquí es donde entra este tipo de metodología, donde podemos procesar este tipo de cosas y poder otra vez navegar estos principios. Ahora sí, los últimos dos, cómo se aplica a mi época el mensaje original, lo que el autor dijo, ya que procesé estas 5 cosas, ahora sí tengo la habilidad de considerar lo que está a mi alrededor, ahora que mis hijos se fueron de casa, ahora que mi mamá, mi papá está en un asilo de ancianos, o ahora que estoy en un nuevo ministerio, ahora que siento el llamado a hacer esto, ahora que me acabo de casar, ahora que lo que sea. Donde quiera que está la pandemia, ahora sí es cómo aplicamos todo esto que hemos hablado. Ya que hemos descubierto esos primeros 5 pasos, ahora sí aplicarlo en mi época, este mensaje original. Esto lo he enfatizado muchas veces y lo voy a decir una vez más. Mi argumento ha sido, y esta es mi convicción y ha sido mi experiencia, este punto que ven en la pantalla de cómo aplicarlo el mensaje a mi época debe de ser el flujo del trabajo de las primeras 5 preguntas o 5 procesos o 5 pasos. Persona que batalla en hacer esto, potencialmente, y no quiero sonar dogmático, no quiero sonar legalista en lo que voy a decir, pero a lo mejor por el hecho de estar diciendo que no quiero sonar, a lo mejor ya voy a sonar, pero personas o pastores o predicadores o maestros o intérpretes de Biblia que batallamos con esto, típicamente es por 2 cosas. Una es porque trágicamente iniciamos la interpretación de la Biblia con esto. Y vean que este es el número 6 de los 7. Entonces, es un error empezar con la época o las circunstancias. Y digo eso porque, otra vez, vemos la situación caótica, vemos lo que está sucediendo y mucha gente se pregunta, dice que la pandemia es una señal de la venganza de Dios, de la ira de Dios, ya viene Cristo pronto, o sea, ¿qué es esto? Yo pienso que es una pregunta legítima, pero vuelvo a decir lo mismo una vez más. La autoridad de la Biblia no se encuentra en lo que la persona ve, siente, percibe, experimenta, conoce, sabe. La autoridad de la Biblia no está en mí porque yo no fui inspirado. Inclusive, este es mi argumento y cómo me gustaría hacer un estudio de esto, simplemente hablar de esto por 1 hora, 2 horas. Pero observen lo que estoy por decir, porque aquí es donde yo creo que como cristianos o como iglesias potencialmente caemos en la hipocresía. Y otra vez, no nos ofendamos, ¿ok? Simplemente estoy tratando de ilustrar este punto. Por una parte, como cristianos, refutamos la cuestión cuando una persona que siente atracción por el mismo sexo define esa atracción diciendo que lo que siente es lo que es. Porque tengo atracción por la persona del mismo sexo, entonces automáticamente eso define quién soy yo. O define el que yo sea hombre o mujer o lo que sea. Entonces, básicamente lo que está haciendo la persona o nuestra generación es que la definición de su ser, la definición le llamamos ontológica, que es el conocer, el entender, el saber, el ser, está definido bajo mis circunstancias, bajo lo que siento, lo que pienso, lo que me pasó, lo que me hicieron, lo que deseo hacer. Es obvio que eso no está funcionando, porque
La perspectiva bíblica en cuestión de la sexualidad presenta la sexualidad no como lo que soy, sino como lo que hacemos. Entonces, menciono esto porque fácilmente podemos hacer ese argumento y predicarlo y enseñarlo, pero en cualquier otro tema de la Biblia, si hacemos lo mismo cuando tratamos de interpretar la Biblia, empezando con nuestra época, con lo que viví, con lo que me enseñaron, con la manera en que me educaron, la iglesia donde crecí. Entonces, yo no estoy en contra de una persona que potencialmente sienta atracción por otra persona, y digo que no estoy en contra no porque estoy a favor de ello, pero no estoy en contra en que la persona comparta lo que siente. Pero, aquí está el pero, especialmente si la persona es cristiana, y aún si no lo fuera, pero como cristianos específicamente, la autoridad, la razón de ser del ser humano es Cristo. Entonces, independientemente de cuál sea mi época que estoy viviendo, como joven, como adolescente, como soltero otra vez, como anciano, donde quiera que esté, la invitación o la meta es de que filtremos la época donde estoy viviendo, lo que me pasó, lo que me hicieron, lo que vaya a hacer, lo filtre a través de lo que la palabra de Dios dice, independientemente de lo que yo sienta. Independientemente de lo que yo quiera, independientemente de lo que me hicieron o lo que yo deseo hacer. ¿Por qué? Porque una vez más, porque el punto de la historia no es el ser humano. El punto de la Biblia no es Israel. El punto de la situación no es la salvación del hombre. El punto de la historia es la gloria de Dios, es la presencia de Dios, es el carácter de Dios, es Dios el punto de la historia. Y la única manera que el hombre puede unirse al punto de la historia es a través de Cristo Jesús. Entonces, una vez más, no estoy aquí para dar respuestas fáciles a lo que la persona siente, si sea una situación en la sexualidad, sea una situación en depresión, sea una situación en cualquiera que sea la situación. No estoy aquí para decir yo sé lo que se siente y es algo fácil de solucionar. No, la situación es compleja, estoy completamente completamente de acuerdo en ello. Pero mientras la iglesia continúe perpetuando, y digo la iglesia porque es obvio que nosotros somos por eso nos llamamos cristianos, porque Pablo dice que somos embajadores en cadenas, o sea, somos representantes de Cristo, somos la imagen, somos el aroma de Cristo, dicen Corintios. Mientras la iglesia siga predicando, interpretando, viviendo, funcionando, ejerciendo su vida, su cristianismo, a través de esto como el eje, como el motor de arranque, mis preferencias personales, mi época, lo que yo quiero, lo que yo siento, vamos a continuar fomentando o perpetuando un sistema de vida que al final de la historia es una caricatura del evangelio, no es el evangelio. Entonces, por eso cuando hablamos de esta interpretación de la Biblia, ese es el número 6, porque el número 7 es cómo se aplica a mi vida. Ahora sí entra mi vida. El 6 fue la época, el contexto, el contorno, la situación, lo que está pasando, ahora que falleció ella, en fin, todo esto. Pero hablar de mi vida ahora es la implementación y la devoción personal de ello. Ahora sí involucra precisamente filtrar lo que siento, lo que pienso, lo que me pasaron, lo que deseo hacer, lo filtro a través de todo esto que hemos procesado. A diferencia que si empiezas contigo, empiezas con lo que tú quieres, sientas, anhelas y deseas. Es un caos porque terminamos haciendo del semejante, del prójimo, mi siervo. O sea, estoy en esta iglesia porque me conviene a mí, me casé contigo porque me conviene a mí, como padre, o sea, todo lo que he hecho por ti me debes a mí, como iglesia, en fin, todos nos deben, inclusive Dios nos debe. Entonces, cuando algo no funciona bien, como este es el motor de arranque, cuando algo no funciona bien, hay decepción, hay pleito, hay división, y en fin, es un caos. Eso es el producto de no reconocer que, una vez más, en la interpretación de la Biblia, navegar a través del Antiguo Testamento tiene que empezar con lo que el autor dijo, lo que el autor implicó o quiso decir, lo que el autor dijo en otros pasajes o en otros libros, lo que otros autores dijeron del mismo tema. Número 5 es lo que los destinatarios entendieron de lo que el autor dijo y quiso implicar, y eventualmente son las otras dos, que es la época y ahora sí mi persona, cómo lo aplico todo esto. Ok, preguntas, comentarios aquí. ¿Alguien? ¿Pueden abrir sus micrófonos? ¿Todo está claro? ¿No está claro? Háblenme. Otra vez, la invitación es eso, más 4 ciclos de lectura que están al final de cada uno de las introducciones de cada libro, que no lo vamos a ver ahorita porque
No tenemos el tiempo para verlas ahorita, pero eso es básicamente lo que consideramos una metodología de cómo llevar a cabo la interpretación de la Biblia. Déjenme entrar rápidamente al libro de Génesis. Quiero hablar acerca de las verdades principales. Ya saben de dónde viene esto, ¿verdad? Vienen de esa última sección de la introducción del libro de Génesis en el comentario bíblico gratuito.org. Entonces, verdades principales. La pregunta es, ¿cómo comenzó todo? Esa es la pregunta. ¿Cómo comenzó todo? Por favor, una vez más, hagamos el esfuerzo. ¿Creemos que el autor es Moisés? ¿Creemos que Moisés está escribiendo a esta generación que está llevando una vida nómada? Entonces, una de las... Esa es la manera en que ponemos en práctica lo que hemos dicho por los últimos 30 minutos. Para entender lo que Moisés, para entender la respuesta a lo que está enfrente de nosotros, no podemos empezar con lo que nosotros entendemos de cómo empezó todo. Y menciono eso porque es importante, esa pregunta es importante, pero tenemos que hacer el esfuerzo de preguntarnos cómo es que Moisés entendió cómo empezó todo. Cómo es que los destinatarios, esa generación nómada, que anda en el desierto caminando vuelta y vuelta y vuelta, cómo es que ellos entendieron el mensaje que Moisés les deja de cómo empezó todo. Y literalmente, basado en lo que Moisés dice, basado en lo que Moisés implica y lo que ellos entendieron, ahí está la respuesta a esta pregunta. Escuchen lo que estoy por decir, desde una perspectiva bíblica, porque es lo que queremos predicar, ¿no es cierto? Es lo que queremos saber. Entonces, en la educación, en el discipulado, en la manera en la cual ejercemos este cristianismo, el trabajo que tenemos nosotros como líderes, como pastores, como padres, como esposas, es, especialmente en la generación que viene detrás de nosotros, es que este tipo de preguntas se respondan a través de la perspectiva bíblica. Esa es la importancia de ello. Comenzó con Dios. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos da básicamente esta narrativa, estas experiencias de la creación, y la perspectiva de la Biblia no es el politeísmo, no es la multiplicidad de deidades, de dioses y cosas por el estilo, sino lo opuesto, es el monoteísmo. Entonces eso automáticamente cambia la conversación, porque si la creación es simplemente el vehículo para revelar el carácter de Dios, aquí es importante entender que una vez más, tanto Moisés como en el caso de estos hebreos que salieron de Egipto, ellos vienen de 400 años de, no solamente de esclavitud, pero de politeísmo, porque estaba, ¿cómo se dice la palabra? Ingrido, estaba en ellos esta cuestión de que vivir en Egipto hacían lo que los egipcios hacían. Entonces, básicamente, ellos conocían el politeísmo. La introducción o el mensaje o la presentación que Moisés hace en el libro de Génesis es completamente revolucionaria, nunca antes vista, el distintivo de un monoteísmo. Por lo tanto, no se enfoca en el cómo de la creación. Génesis no se va a enfocar en cómo es que el mundo fue creado. Génesis se va a enfocar en quién creó el mundo. Entonces eso hace una diferencia muy grande, porque tú y yo hoy en día la gente quiere que la Biblia o la ciencia responda en cómo es que la vida inició en este mundo, cómo fue creado el mundo, cómo fue creado el ser humano. Cuando, como el punto aquí es un solo Dios y el punto aquí es revelar quién es Dios, aquí la pregunta no es cómo, pero es quién. Es corta pero muy poderosa en su presentación. Está hablando de la narrativa de la creación. La teología de la Biblia, en otra palabra, la palabra teología significa el estudio de Dios, o sea, la Biblia introduciendo o desarrollando el carácter de Dios, era totalmente única en su época. ¿Por qué? Una vez más, por la cuestión del politeísmo, la pluralidad de deidades, a diferencia de un solo Dios. Entonces, hablando de ese distintivo, es que hace este tipo de narrativas únicos en este tiempo, aunque algunas de las palabras, patrones de actividades y temas se encuentran en otra literatura mesopotámica. En otras palabras, hay otras culturas en este tiempo contemporáneas que tienen narrativas similares, pero una vez más, uno de los distintivos del judaísmo, o en este caso de la cultura hebrea o del Antiguo Testamento, es, una vez más, el hecho de que hay un solo Dios y que
Su propósito no es revelarnos cómo es que Él creó el mundo, pero es revelarnos quién creó el mundo. Porque Él simplemente lo que está haciendo, Dios está usando a Moisés como el autor, creemos que es el autor, y el cual Él está simplemente narrando. ¿Cómo puedo mencionar esto? En otras palabras, Génesis, su propósito no es darnos los detalles de cómo la vida se inició en este mundo. Génesis, lo que está haciendo el autor de Génesis, es simplemente haciendo una presentación, no tanto de cómo se inició la vida, pero es dentro de esa categoría o de esa manera que lo narra Génesis, nos está mostrando quién es el que hizo, en este caso, el mundo, la creación. ¿Quién es el creador de las cosas? Entonces, eso nos tiene que llevar a entender esto. Dios lo que desea o deseaba era comunión o una relación en lo cual la creación, una vez más, es solamente la plataforma, el escenario para que Dios... ¿Cuál es el propósito? Sí, el propósito no es que el hombre entienda cómo es que el mundo fue creado. El propósito es que el hombre, dentro del misterio, porque es un misterio, cómo la vida fue creada, dentro de las limitaciones que tenemos en entender cómo es que el mundo fue creado, dentro de todo ello, el propósito es que en medio de todo eso que puede ser frustrante, el hombre tenga una relación o comunión ¿con quién? Precisamente con el creador del universo. Ese es el punto, eso es lo que está tratando de compartir. Entonces, yo no sé cómo pudiéramos nosotros usar este tipo de enseñanza, en este caso, hablando de nuestro contexto. O sea, si pudiéramos dejar esto como la base de la perspectiva de la Biblia, de que en un momento dado, usemos el ejemplo, y no sé qué otro ejemplo usar, pero puedo pensar en el llamamiento al ministerio. El llamamiento al ministerio es algo que Dios crea, es algo que Dios forma, es algo, en fin. El punto es de que si no tenemos cuidado como pastores, como ministros, como siervos, nos podemos enfocar tanto en ese llamado, cómo nos llamó, dónde nos llamó, de qué manera lo desarrollamos, de qué manera, en fin, lo llevamos a cabo, que potencialmente nos olvidamos de quién es el que produjo ese llamamiento y el propósito de ese llamamiento, porque nos hemos enamorado del llamamiento. Entonces, la tendencia de uno típicamente es, en un momento dado, el regalo, lo cual debe de ser, hasta cierta manera, el vehículo hacia el dador del regalo, lo invertimos y, en fin, creamos, hasta cierta manera, un caos de ello. Número 3, no existe la posibilidad de entender el resto de la Biblia sin entender Génesis 1, Génesis 2 al 4 y Génesis 11 al 12. Y ahorita vamos a explicar el por qué. Pero esos pasajes, esos capítulos son extremadamente importantes y sin ellos no podemos entender el resto de la Biblia. Va a haber complicaciones y va a haber confusión. Los humanos tienen que responder con fe a lo que entienden de la voluntad de Dios. Una vez más, eso es importante. Los humanos, y cuando digo humanos, aquí es la parte que de alguna manera me gustaría regresar a lo que estamos diciendo. La razón que la Biblia no puede ser el libro, y no solamente la Biblia, pero aún fuera de la Biblia, no hay manera que el hombre pueda entender cómo fue el mundo creado, es porque la grandeza de la creación es algo increíble. La formación de un ser en el vientre de la madre es algo más allá de la habilidad de comprender. Cuando el hombre se aferra en saber cómo, en lugar de entender que es el quién, no es el cómo, pero quién lo hizo, especialmente en el mundo cristiano, lo que termina sucediendo es al violar o al simplemente ignorar y hacer ese cambio que no es saludable entre cómo en lugar del quién, sucede lo que está aquí. Observen lo que está diciendo. Los humanos tienen que responder con fe a lo que entienden de la voluntad de Dios. Entonces, es obvio que a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero específicamente el Antiguo Testamento, la clave del Antiguo Testamento, como lo es el Nuevo, pero digo la clave porque el Antiguo Testamento va a incluir Levítico, un montón de leyes y regulaciones y todo eso, pero es la cuestión de la fe.
Entonces, cuando nosotros convenencieramente intercambiamos o violamos o manipulamos las preguntas y queremos el cómo en lugar del quién, terminamos potencialmente negociando lo que Dios desde un principio no iba a negociar, no ha negociado y no va a negociar, que es literalmente el responderle a Él a través de la fe. Y esa fe, que a la luz de la Biblia sabemos que se traduce como fidelidad, es fidelidad a lo que entendemos de lo que Dios pide de nosotros en un contexto de relación. Sí, una vez más, si la creación es la plataforma para Dios revelar o Dios conectar con nosotros, la razón de esa conexión, la razón de esa relación con Dios es precisamente para que su voluntad se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque es obvio que desde el principio de la creación, lo que el ser humano ha necesitado, lo que el ser humano desea, pero no lo sabe, lo que el ser humano en un momento dado es lo que el ser humano tiene por dentro, que potencialmente no sabe que lo necesita, es la voluntad de Dios. A diferencia que si no es la voluntad de Dios, el ser humano termina haciendo la voluntad de alguien más. En otras palabras, vean lo que estoy por decir. No existe tal cosa como el ser humano simplemente hacer su propia voluntad. En otras palabras, cuando decimos que está haciendo su propia voluntad, es simplemente rebeldía ante la voluntad de Dios, que en este caso literalmente es la voluntad de Satanás. Entonces, hablar de qué es la voluntad del hombre es hasta cierta manera... ¿qué es la palabra que estoy buscando? Esterilizar la depravación del hombre. Es simplemente no querer o no hablar abiertamente de lo que es la condición del hombre en su situación espiritual. Entonces, menciono todo esto porque observen lo que está diciendo. O sea, los humanos tienen o tenemos que responder con fe a lo que entiende o entendemos de la voluntad de Dios. Ahora, aquí es donde necesitamos, y voy a tomarme un poquito de tiempo en hablar de estos pasajes de la Biblia que están en la pantalla, porque Génesis 15:6 y Romanos capítulo 4, que obviamente que están interconectados y son de suma importancia, y aquí es donde me gustaría que conectáramos la historia o conectáramos todo lo que estamos hablando, porque en Génesis capítulo 15 en particular es un pasaje extremadamente importante, y entre paréntesis, cuando digo 15, ustedes recordarán que en el 12 es el llamamiento de Abraham. Y ustedes no sé si se acuerdan lo que mencioné hace rato, pero se dieron cuenta que Dr. Bob en el comentario de Génesis, él tiene Génesis 1 al 11 y luego tiene del 12 al 50. Entonces, aparentemente lo que se considera que divide es precisamente el capítulo 12. Del capítulo 12 en adelante la cosa cambia porque se cree en el aspecto histórico, en el aspecto literario, que en el capítulo 12, con el llamamiento de Abraham, es donde podemos empezar a ver la cronología de la historia. ¿Qué estoy implicando? Que aparentemente capítulos 1 al 11 de Génesis están escritos o son sucesos, están narrados en un contexto precientífico. A diferencia que del 12, el llamamiento de Abraham en adelante, el resto de la Biblia, ya vemos una cronología como la sabemos o como la conocemos hoy en día. Todo eso es importante porque, una vez más, cuando hablamos del capítulo 15 de Génesis, y ahorita no tenemos el tiempo de leerlo en detalle, pero quiero que incluyamos algunos de los pasajes que conocemos. En el versículo 6, por ejemplo, es donde encontramos que Abraham le va a creer a Dios, y Dios, basado en lo que creyó, porque otra vez, acuérdense lo que dijimos ahorita, los humanos tenemos que responder, o somos responsables de responder con fe a lo que entendemos de la voluntad de Dios. Entonces, eso está implicando que el propósito de la voluntad de Dios es que el hombre responda con fidelidad, que el hombre se mantenga fiel, porque el problema del ser humano es su fidelidad. El problema del ser humano es que al violar la fidelidad, la confianza en el Señor, empieza a confiar, empieza a ser fiel a otras cosas. Entonces, en medio de esta disyuntiva, en el capítulo 15, que es obviamente mucho después de todo esto que estamos narrando al principio de la creación, encontramos ese diálogo entre Abraham y en el caso de Dios, y en ese diálogo lo que encontramos es que Abraham va a creerle al Señor. Y el creerle al Señor, en ese momento es que el Señor se lo reconoce como, ¿qué cosa? Como justicia, como salvación, que es el punto. Una vez más, voy a tratar de conectar la conversación, espero que esto no sea confuso. Pero desde el momento en que nosotros nos enfocamos en que queremos saber el cómo fue creado el mundo o la creación, cómo se llevó a cabo, a diferencia de ver quién la creó, cuando nos enfocamos en quién la creó, es que descubrimos que el carácter del creador de la vida es un Dios de justicia, es un Dios de perfección.
Entonces no nos conviene indagar o preguntar quién creó o quién es el creador. Nos conviene más hablar de cómo, porque si hablamos del cómo se creó el mundo y empezamos a navegar todas esas preguntas que la Biblia no se enfoca en responder, entonces empezamos a creer el moralismo que hay hoy en día en el cristianismo. Es donde reconocemos o donde empezamos a afirmar de que el problema del hombre no es realmente el pecado. El problema del hombre es su infancia, cómo fue criado, con quién se casó o las experiencias que tuvo. Entonces menciono todo esto porque observen que cuando la Biblia dice que se encuentra el llamamiento de Abraham, capítulo 15, y se encuentra Dios con Abraham o Abraham con Dios y la Biblia dice que Abraham le cree al Señor y el Señor se lo reconoce como el ser aceptado. ¿Qué es lo que está implicando? Que Abraham anteriormente, por Génesis capítulo 3, el hombre no era aceptado. El hombre no podía tener una relación con Dios. El hombre tuvo una ruptura con Dios, con la persona de Dios, de tal manera que aquí es donde inicia esta experiencia de ser reconciliado con Dios. Todo eso está basado en el hecho de que el punto de Génesis, una vez más, no es narrarnos cómo es que fue creado, pero ¿qué es lo que hemos dicho? ¿Quién lo ha creado? Ahora, esta es la parte que más me atrae, esta es la parte que me gustaría que se llevaran esta noche. Si algo se pueden llevar, si algo pueden recordar de lo que estamos hablando, es precisamente el versículo 17. Porque en el 17, después de que Abraham le cree a Dios y Dios se lo cuenta por justicia, es lo que está hablando de su regeneración, de su justificación. Por eso es que en la anterior vimos a Romanos capítulo 4, porque es lo que hace, ¿verdad? Pablo con Romanos va a hablar acerca de la justificación a través de la fe en Cristo Jesús. Eventualmente en este diálogo, entre estas promesas que Dios hace a Abraham y todo eso, que es eventualmente la creación de una nación, de una familia, de una nación y la salvación del mundo a través de la simiente, a través de el Hijo que viene de todo esto, que es Cristo Jesús, eventualmente lo que va a suceder es que Dios va a poner a dormir a Abraham y entra en una visión. Y en el capítulo 15 habla de una visión en la cual, estando Abraham en esta visión, dice que cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron, es Abraham teniendo esa visión, ¿verdad? Está teniendo una visión, se aparece una hornilla o una antorcha en la cual estaba encendida. Ahora, parte de esta visión es de que Dios le indica a Abraham, eso es lo que le indica, y todo eso lo encuentran entre el versículo 6 y el 17, no tengo tiempo para leer todo eso, pero Dios le indica a Abraham que él tiene que sacrificar porque están haciendo el pacto, este es el pacto, ¿verdad? Dios le hace la promesa a Abraham, Abraham le cree, le es contado por justicia. Hay que sellar el pacto y la manera en que se sellan esos pactos, cuestión cultural, cuestión de manera en que Dios mueve todo esto, es a través del sacrificio, a través de sangre. Entonces Dios lo pone en esta visión a Abraham, Abraham es indicado a sacrificar, sacrifica, pone los animales en el piso donde donde la sangre es derramada y donde en un contexto, escuchen lo que estoy por decir, en un contexto, cuando estos pactos se llevaban a cabo entre un rey y un súbdito, entre un rey y alguien que estaba por debajo de él, la manera en que este pacto se llevaba a cabo era a través de los sacrificios, pero quien caminaba por la sangre, en el simbolismo de este pacto en el cual está diciendo, es con mi vida, con mi sangre, que yo voy a... Yo respondo o yo soy responsable si el pacto es violado. Lo hacía no el rey, sino el súbdito. Entonces es una práctica de este tiempo, era común entre estas generaciones donde había un derramamiento de sangre y otra vez el que estaba el inferior, no el rey, es el que pasaba por la sangre. Y ese caminar por la sangre lo hacía por los dos. ¿Me explico? Porque en este caso el súbdito estaba diciendo yo voy a hacerte fiel a ti, rey, estoy haciendo un pacto. Observen quién camina por en medio de la sangre. Dice en el 17, apareció una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales paseaban entre los animales descuartizados. De tal manera que en aquel día el Señor, no el súbdito, porque el súbdito viene siendo Abraham, ¿no es cierto? ¿Quién es el que caminó? En otras palabras, esta experiencia es una experiencia completamente al opuesto de lo que la cultura típicamente hacía en cuestión de pacto. Y es ahí donde encontramos ese pacto incondicional que Dios está haciendo, donde está diciéndole a Abraham, este pacto que estamos haciendo tú y yo ahorita, donde tú me has creído lo que he prometido y tu creer
es acreditada la justicia, te hace salvo, te hace justo delante de mí. Este pacto de tu fe, de tu fidelidad, está basado completamente en mi carácter. Porque en otras palabras, el que no pasó por la sangre, el que no caminó por la sangre, fue Abraham. Típicamente debió haber sido Abraham. Y Abraham debió de haber dicho, Señor, yo creo en tus promesas, yo creo que me darás una familia en medio de un contexto de esterilidad, en medio de un contexto donde estaban avanzados de edad, donde no tenían hijos, no podían tener hijos. Yo creo que me vas a dar una familia, yo creo que esa familia va a haber una nación, y de esa nación eventualmente brotará la simiente. Abraham creyó todo eso, y en el pacto Abraham estaba sellando esa promesa donde iba a traducirse como fidelidad, donde Abraham debió de haber dicho, yo me voy a mantener fiel a ti y te voy a obedecer. Ustedes y yo sabemos la historia, pero del capítulo 12, que es cuando él le creyó, capítulo 12 de Génesis, donde la promesa se lleva a cabo, al nacimiento de Isaac, que es el hijo de la promesa, son 25 años. Y en 25 años, si algo le caracteriza a Abraham, y no quiero hablar mal de Abraham, y no quiero hablar negativo de él, pero tenemos que ser honestos, le caracteriza exactamente lo opuesto a lo que estamos hablando, le caracteriza infidelidad a Abraham. ¿Qué es el punto? El punto es simplemente esto, que el escoger a Abraham, como el escoger a su familia o a Isaac, y eventualmente una nación, y eventualmente de esa nación viene la iglesia, vienes tú, venimos yo. De esa elección viene la redención del mundo. Entonces no es nada más un grupo específico de judíos, sino que es el mundo entero. Está basado no en la fidelidad de Abraham, está basado en la fidelidad, basado en lo que acabamos de leer, en la fidelidad de Dios. La pregunta es esta: ¿ha sido Dios fiel? ¿Es Dios fiel? Eventualmente vino Isaac, aun cuando hubo un hijo fuera de la promesa que se llama Ismael. En medio de todo lo que esa familia pasó y todas sus situaciones disfuncionales, eventualmente a través de esa promesa no solamente viene una nación, pero nace de entre ellos el Salvador del mundo. El punto aquí es que quiero que vean cómo es que históricamente este pasaje nos recuerda no solamente que Dios es fiel, pero probablemente esto es lo más importante de lo más importante que quiero que recuerden. Cuando habla de que él camina y él se paseaba entre los animales, parte de esto es que Dios está diciéndole a Abraham, no solamente estoy haciendo una promesa de que te voy a dar todo lo que hemos hablado porque creíste en mí, pero si Abraham, tú llegas a ser infiel a esta promesa, típicamente por la sangre derramada como simbolismo, quien falla al pacto paga con su vida. El amor de Dios es tal que en medio de esa promesa, Dios lo que hace es que hace el pacto y dice, yo pagaré por tu infidelidad. Yo me echo a cuestas tu rebeldía si llegas a fallar a este pacto. Entonces, no solamente no solamente soy yo el que prometo ser fiel, pero a la misma vez yo me hago responsable de tu infidelidad. Es obvio que hace 2000 años no iba a ser suficiente que Dios mandara otro profeta, que Dios mandara otro rey o otro sacerdote. Dios se hizo presente. Y literalmente cuando Cristo va a la cruz está basado en esta experiencia que estamos hablando. Entonces quiero que vean la magnitud de entender la perspectiva de que el punto aquí no es tanto cómo es que el mundo fue creado, pero quién. Porque Dios deseaba revelar su carácter ante el hombre, el cual el hombre obviamente se alejó de él, lo olvidó y no quiso saber absolutamente nada de Dios. Y Dios viene a reconciliar al mundo de regreso a él. ¿Por qué es que el mundo tan malo? ¿Por qué es que es el mundo tan malo e injusto? Era bueno en gran manera, Génesis 1:31, pero Adán y Eva pecaron y otra vez conocemos el resto de esto. Aquí están las consecuencias, todo lo que sabemos históricamente. Génesis va a darte estos blogs, estos pasajes para recordarnos las consecuencias precisamente de ese caminar de la antorcha, la razón que va a caminar en todo eso, donde encontramos 4 o 5, no voy a leer todos por cuestión de tiempo. ¿Cómo es que Dios va a arreglar todo esto? Bueno, otra vez, ese pacto en Génesis capítulo lo que acabamos de leer del capítulo 15, versículos que en adelante, es precisamente que Él vendrá para todos los humanos.
entonces no nada más los judíos, pero es la humanidad entera, Dios llama a uno para llamar a todos. Es el llamamiento de Abraham para llamar al resto de la humanidad, y eso lo vemos a través de Éxodo 19, Romanos 5. Dios está dispuesto a obrar con la humanidad caída. Dios está dispuesto a obrar con ellos. Empiezan a mencionar de la manera en que ha obrado desde Adán, Eva, Caín, Noé, en fin, todos ellos, por su gracia, Él ha provisto, ¿qué cosa? Promesas, pactos, sacrificios y adoración. Todo eso lo vemos en Génesis, es parte de la conversación en el libro de Génesis. Rápidamente el libro de Éxodo. Unos minutos más y acabamos. En el libro de Éxodo, que es la continuidad de todo lo que estamos hablando aquí, observen que es la continuidad de la historia comenzada en Génesis, lo cual documenta, escuchen esto, el desarrollo de la familia elegida, la elección, hasta convertirse precisamente en la nación. Entonces, es el cumplimiento de esa promesa, ¿verdad? Porque acuérdense, en el capítulo 15, capítulo 12, capítulo 15, hace esa promesa. Aunque, aquí está el aunque, y este aunque nos ha costado mucho, todos sin excepción tenemos ese aunque en nuestra vida, ¿no es cierto? Aunque, en otras palabras, la letra A nos encanta, porque Dios cumpliendo, Dios haciendo, Dios prometiendo, Dios redimiendo, pero llega un aunque. Y el aunque son las limitaciones de las cuales típicamente nos llevan a nosotros a cuestionar precisamente la fidelidad de Dios. Y pienso que todos tenemos eso en común. El aunque, en este caso, es el hecho de que, aunque son el pueblo de Dios, aunque es la familia escogida por Dios, aunque sus promesas son fieles, la realidad es que esas promesas de Génesis capítulo 12, específicamente el 15, esas promesas no implican que ese pacto incondicional, que lo que estamos pactando en este momento, Dios hablando con Abraham, estamos pactando, va a suceder no por tu fidelidad, pero aún en medio de tu infidelidad, va a suceder por mí mismo. Entonces, ese es el amor incondicional. Pero ese amor incondicional no implica, y nunca implicó, trágicamente, el pueblo de Israel piensa que implica una relación incondicional. En este mundo no existen relaciones incondicionales. Yo argumentaría que no hay cosa más tóxica y destructiva que una relación incondicional. ¿Por qué? Porque cuando vemos abuso en el hogar, abuso de los hijos, abuso de los padres, todo tipo de abuso, en su gran mayoría, con algunas excepciones, sucede el abuso porque alguien lo permite. Porque trágicamente piensa que por el amor que tengo para con ellos, precisamente por eso no les digo nada o no pongo los límites. Y uso la analogía de cuando los niños nacen y pensamos, el amor incondicional que tengo por el niño, por eso no lo quiero vacunar, porque le va a doler. Bueno, la vacuna es una experiencia de amor condicionado, porque si no vacuno al bebé, es obvio que lo hago vulnerable y potencialmente va a pagar consecuencias muy, muy trágicas. Entonces, traduzcan esto en la cuestión de la esclavitud en Egipto. Ellos van a poseer, aún en medio de las limitaciones, aún en medio de su rebeldía, van a poseer la promesa por el decreto divino de Génesis capítulo 12, 1 al 3 y Génesis capítulo 15 que acabamos de leer hasta ese momento. Yo no sé si esto trae de alguna manera un poco de esperanza en medio de la condición que vivimos hoy en día, en donde estamos, porque voy a decir una vez más, la tragedia de los matrimonios hoy en día, la tragedia de la crianza de los hijos hoy en día, la tragedia de las iglesias hoy en día, es de que en el nombre de que somos cristianos, que nos amamos, en el nombre de evitar el divorcio, en el nombre de evitar cualquier otra cosa, permitimos un montón de cosas que son tóxicas y autodestructivas. Entonces Dios no va a tolerar eso. Dios eventualmente deja que el pueblo de Dios encare las consecuencias, pero eso no altera, otra vez, ese pacto divino, ese pacto basado en el carácter de Dios. De tal manera que Éxodo registra las leyes del pacto dadas en el monte Sinaí. Aquí están los límites, esas leyes, cómo debemos de vivir. El decálogo o los 10 mandamientos y sus suplementos. Cómo debemos de adorar. Otra vez, descrito todo esto en el libro de Éxodo. Éxodo es un manual de instrucciones sobre el tabernáculo. El libro de Levítico habla acerca de eso. Documenta los grandes actos del amor y la misericordia de Dios hacia Israel que fueron profetizados desde Abraham, hablando de Éxodo, y los tratos de Dios o las negociaciones que él hace con el faraón muestran, vean esto es importante, aquí es una base doctrinal importante, muestran el balance entre la soberanía de Dios y el libre albedrío del ser humano. Una vez más, la manera en que Dios va a tratar con Faraón
en la salida de su pueblo de esclavitud hacia la tierra prometida. Ese es el balance en el cual a nosotros no nos gusta ver este balance, porque nuestra tendencia es que queremos o Dios es soberano o hay libre albedrío. O realmente hay predestinación, o realmente el hombre puede escoger ser salvo o rechazar a Dios. Esa es la manera en que nosotros pensamos típicamente, porque, una vez más, acuérdense que son en los principios de interpretación. El quinto es entender cómo es que la audiencia o los destinatarios entendieron el mensaje o lo que el autor dijo. ¿Qué estoy diciendo? Que la audiencia o la cultura hebrea, la cultura de la Biblia, ellos no veían la Biblia o no veían la vida entre soberanía de Dios y libre albedrío. Ellos veían la verdad con las dos cosas involucradas. Y ese es el ejemplo que potencialmente lo ilustra, porque en el libro de Éxodo encontramos múltiples declaraciones donde Dios endurece el corazón de Faraón. Abiertamente dice que lo endurece. Pero el mismo libro de Éxodo hace referencias de cómo Faraón también endurece su propio corazón. La pregunta, ¿cuál de los dos es? ¿O Dios endurece o Faraón endurece su corazón? Bueno, otra vez, la respuesta es sí. La respuesta es que son los dos. La respuesta es que no es uno u otro, sino que literalmente son los dos. ¿Por qué? Porque la verdad en la Biblia típicamente se encuentra en esta situación donde Cristo dice: el que quiera ser el primero va a tener que ser el postrero, el que quiera ganar su vida va a tener que perderla. En fin, es esta cuestión de las dos cosas que está aquí. Y aquí es donde otra vez doctrinalmente hablamos de calvinismo, hablamos de armenianismo, en fin, todo este tipo de conversaciones. Tenemos que encontrar ese balance donde tenemos que tener cuidado de no escoger lo que nos conviene nada más y hacer las afirmaciones que nos conviene. Ok, rápidamente el libro de Levítico. El libro de Levítico es aquel que manifiesta una preocupación con la base legal de la vida civil y religiosa de la nación de Israel y del papel del sacerdocio. Ok, nada más déjenme decir esto rápidamente. Y Levítico no es mucho lo que vamos a hablar, porque precisamente es un libro difícil de leer, difícil de interpretar, porque su género, el género, o sea, en género digo, hay profecía, hay historia, hay parábolas, hay evangelios, esos son géneros. Los libros de sabiduría. Levítico, su género es ley, es la ley. Entonces es un poquito difícil de interpretar, porque, una vez más, el distanciamiento que tenemos generacional, las leyes de este tiempo, cuáles son prescriptivas, cuáles son descriptivas. Lo único que quiero que nos llevemos es esto. Levítico va a proveer instrucciones para el uso del tabernáculo que se ha descrito en los capítulos 25 al 40. Ese es mi punto. De que Levítico, importante que es en cuestión de la ley, y es la ley de Dios y todo eso, pero esa ley es la manifestación de la gracia. Porque una vez, ven el lenguaje, en cuestión de tabernáculo, en cuestión de saber que el Dios de la Biblia, no los dioses, pero el único Dios verdadero, habita en medio de ellos. ¿Qué estoy diciendo? Que típicamente, a través de la historia de la humanidad, toda religión, y religiones hay muchas, ha habido muchas y seguirán habiendo muchas, el concepto de un decálogo de 10 mandamientos era común en ese tiempo. Otras religiones, pueblos tenían mandamientos. Hoy en día existen todas esas cosas fuera del cristianismo. La diferencia del judaísmo o del cristianismo con respecto a las leyes que todavía siguen vigentes, que todavía son normativas, es que esas leyes no fueron dadas para que pertenezcamos a Dios o tengamos una relación con Dios. Esas leyes fueron dadas desde Éxodo, Levítico, como producto de que ya eran el pueblo de Dios. Una vez más. Las leyes no fueron dadas para cumplirlas y pertenecer o tener una relación con Dios, sino a la inversa, porque ya somos el pueblo de Dios, o ya eran el pueblo de Dios, escogidos, seleccionados, predestinados, como quieran decir ustedes. Dios escogiendo a Abraham, escogiendo una familia, escogiendo una nación. Esa cuestión de elección no fue porque Abraham cumplió la ley. Sí, Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 15 son cientos de años antes de que la ley apareciera, y en medio de una cultura o de una experiencia sin ley, Abraham es justificado, es hecho justo, que es el punto de que la ley es el producto de una relación, no a la inversa. Entonces, lo hemos ilustrado anteriormente con respecto al hogar. En el hogar tiene que haber leyes, pero estas leyes o reglamentos no es lo que nos hace ser una familia. Es porque somos una familia, es que tiene que haber leyes. Entonces, traduzcan eso en lo que están viendo aquí, porque aquí es donde hablamos de cómo describe la manera en que un ser humano pecador, escuchen esto, un ser humano pecador puede acercarse a un Dios, ¿qué cosa? Santo. Y también cómo puede mantener
esa relación con Él. Entonces, una vez más, estas leyes son las que le dan acceso al hombre a esa relación con Dios y mantener esa relación. Santidad, santidad, santidad. Esta es una palabra extremadamente clave. Santidad es la palabra clave del libro. Y déjenme hacer este comentario con respecto a la santidad. Con respecto a la santidad, típicamente pensamos en la santidad del pueblo de Dios, que es importante. Tu santidad y mi santidad son importantes, pero si somos honestos, la santidad de nosotros está basada en la santidad de Dios. Así como Abraham fue justificado, no porque él fue fiel, pero aún en su infidelidad, Abraham fue justificado porque Dios hizo las promesas y Dios, basado en las promesas, le dio la habilidad a Abraham de creerle. Entonces, cuando Abraham confiesa, cuando Abraham cree, es la justificación que se lleva a cabo. ¿Qué estoy diciendo? Que la justificación de Abraham, esa fe de Abraham, por favor, escuchen lo que estoy por decir, eso es importante. La fe de Abraham es una fe foránea. La fe de Abraham no es porque Abraham le cayó el 20, finalmente dejó el sacerdocio pagano que tenía, finalmente vino al evangelio. Sí, para cuando la persona viene al evangelio, ya esa fe ha sido imputada, ya ha sido acreditada. Es la fe forense, es la fe de alguien más puesta en el individuo. Es obvio que el individuo tiene que confesarla, entonces no altera el libre albedrío de hacer la confesión. Es simplemente que esa habilidad de creer, la habilidad para que Abraham pudiera creerle a Dios, las promesas que le hizo en el capítulo 12, ¿recuerdan? Lo lleva a ver las estrellas del cielo y le dice, así será tu descendencia, la arena del mar, así será tu descendencia, en un contexto de esterilidad, en un contexto de vejez. Sí, cuando Abraham le cree a Dios y le es contado por justicia, esa fe que Abraham, esa habilidad que Abraham tuvo de confesarlo, esa habilidad es una habilidad que Dios le proveyó a Abraham para confesarlo. No sé si están de acuerdo conmigo, pero traduzcan lo que estoy diciendo en la salvación del hombre. Y menciono todo esto porque si seguimos predicando un mensaje de que lo que necesitamos es simplemente hombres y mujeres que se acerquen a Dios, esto va para largo y esto va a ser imposible, porque voy a decir una vez más, es cierto que tenemos que acercarnos a Dios, es cierto que el hombre tiene que buscar a Dios, pero el hombre busca a Dios como producto de que Dios lo ha buscado primero a él, de que Dios le da la habilidad de que sea buscado. Entonces, hace algunos años, a través de los ministerios de Rick Warren, a través de Bill Hybels, acá en Estados Unidos, hubo ministerios muy fuertes que en inglés se le llamaba Seeker Sensitive Services, que se traduce como el crear cultos que los hacemos más amigables para los que están buscando a Dios. ¿Han escuchado esa frase? Donde creamos ambientes que aquellos que están buscando a Dios pueden entender mejor el mensaje del evangelio. Y otra vez, voy a sonar crítico, pero hey, es mi chance de hablar, ¿verdad? Así es que lo voy a hacer. De ahí proviene mucho esta predicación temática. Es decir, vamos a hacer una serie en cómo mejorar el matrimonio, cómo criar a un adolescente, cómo, otra vez, y suena crítico el asunto, pero escuchen lo que estoy por decir. A la luz de la Biblia, no existe tal cosa como personas que están buscando a Dios. Déjenme regresar el cassette para no errarle. Sí es cierto que hay gente que está buscando a Dios, pero ¿saben quiénes son? Somos los cristianos, que potencialmente perdemos el primer amor, que potencialmente caemos, que potencialmente crecemos en apatía, que potencialmente, en fin, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que el concepto de aquellos que están buscando a Dios, una persona sin Cristo no puede buscar a Dios. Es imposible. La Biblia no dice que Abraham estaba buscando a Dios. La Biblia dice que Dios, en su soberanía, en su plan redentor, Él simplemente escoge a Abraham. Y simplemente lo escoge. Y parte de la elección es precisamente darle la habilidad de creer. Entonces, todo esto lo menciono porque cuando hablamos de santidad, la palabra santidad no implica la ausencia de pecado. Porque es obvio que estamos en este mundo y aun cuando como cristianos el pecado no tiene una autoridad legal sobre nosotros, pero lo que el pecado tiene es una influencia sobre nosotros. Entonces, lo que dice Pablo, lo que no quiero, eso termino haciendo. En fin, ustedes saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Escuchen eso. Piensen en términos de la circuncisión. Otra vez, Abraham. Circuncisión
Es simplemente la experiencia de recordarnos, de recordarle a ese pueblo, a esa generación, a Abraham, a su descendencia, a los judíos, de que la circuncisión es el recordarte que así como involucra el corte de piel, estás separando esa piel de tu cuerpo. Es el simbolismo de que tú eres apartado para mí. Yo te he escogido. Ya pasamos por el capítulo 15, ya hablamos acerca de esos pactos, de los cuales esta separación para mí es porque, otra vez, Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo, ¿qué es? El 5, donde da los 10 mandamientos, que es el primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, esta cuestión de santidad, Dios en el capítulo 15, por favor escuchen lo que estoy por decir, en el capítulo 15, Él se consagró para nosotros. En el capítulo 15, Él está profetizando, está anunciando de que Él no está esperando nada más que nosotros nos consagremos o nos separamos para Él, pero Él se ha separado para su pueblo. Entonces, es obvio que encontramos eventualmente en Filipenses capítulo 2 esa experiencia del siervo sufriente y cómo Cristo se despoja de sí mismo, y conocemos ese pasaje. Pero el punto aquí simplemente es esto: es que este concepto de santidad Dios lo modela. Entonces, esta cuestión que están viendo aquí en la pantalla de la santidad como el tema principal de Levítico es el recordatorio que Dios se ha consagrado para nosotros y que de esa manera Él nos consagra para Él. Pero vean esto, porque lo acabo de decir. El amor incondicional que Él le mostró a Abraham, de separarlo para Él y de Dios hacerse responsable de esa separación. Porque otra vez, en cuestión de esta experiencia de la piel, de la circuncisión, es obvio que está apuntando hacia lo que Cristo eventualmente va a experimentar, ¿verdad? Porque estando en la cruz, Él dice: Padre, ¿por qué me has, qué cosa? Me has separado de ti, porque el que no conoció pecado por nosotros hizo pecado. Entonces, aquí el punto es es de que esta experiencia de ser separado para Él, si el hombre o cuando el pueblo de Dios desobedeció y fue infiel, también fue separado de Dios. Separación para Él potencialmente involucra separación de Él, no tanto que perdemos la salvación, pero es el entender que Dios no va a ser burlado, es el entender que te saqué de Egipto para entrar a la tierra prometida, pero porque no te consagraste para mí y lo primero que hiciste fue crear un becerro de oro y prostituiste nuestra relación, en otras palabras, me fuiste infiel, es que, una vez más, la promesa se va a cumplir de la tierra prometida, nada más que tú no entras a la tierra prometida. Entonces, es la importancia de ver estas leyes dentro del contexto de Levítico. Nos deja maravillados del hecho de que Dios desea que su pueblo de pacto, que es pecador, pueda regresar a la comunión con Él y también que sea provisto un camino o el sistema de sacrificios. El carácter de Dios es revelado otra vez, y aquí hablemos de los sistemas que Él provee con respecto a los sacrificios, los hechos históricos, su presencia continua con el pueblo, en fin, aquí está la fidelidad de Dios, la santidad de Dios, Él consagrándose para su pueblo. Él conocía el Levítico, pero citó a Deuteronomio con más frecuencia. Está hablando acerca, una vez más, de cómo Cristo, de todo ello. Ok, concluyo con esto y ya nos vamos. Es una continuidad, números de la narración histórica que comenzó en Génesis una vez más, pero debe recordarse que no es historia occidental, sino historia teológica del cercano oriente. No es cronología como la de nosotros. Los eventos no se registran exhaustivamente en orden cronológico, que nos frustra a nosotros eso, sino que se seleccionan para revelar el carácter de Dios y de Israel, la fidelidad de Dios, la infidelidad de Israel. Muestra el carácter de Dios bajo su presencia a través de una nube en números. La nube se posó sobre el lugar santísimo del tabernáculo. Ven el carácter de Dios. Dios aceptó el tabernáculo y el procedimiento como la manera y el lugar donde Dios se podía encontrar con el ser humano. La nube que guió el pueblo, la nube personificada en la presencia de Dios, revelándose a sí mismo. La nube se convirtió en un símbolo de la presencia de Dios en juicio, así como también en revelación. Y la nube, el símbolo visible de la presencia de Dios, no solo para con Israel, pero también para las naciones vecinas. La presencia de Dios simbolizada en la nube durante el Éxodo, y la peregrinación por el desierto se suspendió cuando los israelitas eventualmente entraron a la tierra prometida, pero Dios seguía con ellos simbólicamente por medio de ¿qué cosa? Del arca, su gracia y su misericordia. Ok, lo único que quiero decir de Deuteronomio es esto. Es que Deuteronomio, porque aquí voy a dejar lo de números. Lo de Deuteronomio, quiero que piensen en términos. Es un libro extremadamente importante y con ese voy a empezar la próxima semana. Pero nada más quiero que piensen en esto cuando vean las asignaturas de Deuteronomio. Deuteronomio se le considera
que es una colección de sermones que básicamente Moisés está predicando o dejando a esta generación nueva, nacidos en el desierto, todavía nómadas, en los cuales lo que se asume es esto, y aquí es donde me encantaría que pusieran atención a eso, porque esto es muy, muy importante. Deuteronomio lo que está haciendo hasta cierta manera es que está diciendo: por 40 años les he demostrado que ustedes son mi pueblo, que los he santificado para mí, que los he llamado para mí, que en medio de su irreverencia y su infidelidad ustedes son míos y nada ni nadie los arrebata de mi mano. Eso está establecido. Eso ya Dios lo ha demostrado al dejar que la primera generación muera, y aquí están los hijos de los que salieron de Egipto. La pregunta ahora es esta: ¿qué significa eso? ¿Qué significa el hecho de que Dios sea santo, que nosotros no somos santos o que el pueblo no es santo? ¿Qué significa que Dios cumpla sus promesas? ¿Qué significa, qué implica Génesis capítulo 15, capítulo 12? ¿Qué significa que Dios con Abraham, nuestro padre Abraham, él caminó a través en esa antorcha, caminó a través de esa sangre? Yo creo que Deuteronomio responde esa pregunta: lo que significa. Entonces, esto lo he dicho muchas veces y lo voy a decir una vez más. A través de la Biblia, a través de los profetas, Moisés se considera un profeta, a través de los apóstoles en el Nuevo Testamento, una de las labores principales de ellos no es solamente revelar las palabras de Dios o el mensaje de Dios, pero es también revelar lo que significa, de tal manera que, porque la generación que salió de Egipto trágicamente aceptó o creyó en lo que Dios dijo, pero ellos automáticamente quisieron interpretar esas palabras y lo primero que hacen es caer en la idolatría. Entonces, traduzcan esto conmigo. Deuteronomio, antes de entrar a la tierra prometida, antes de poseer la tierra, Deuteronomio lo que hace es que cierra el espacio o el abismo que la gente, esa generación, habían creado entre lo que Dios dijo y lo que Dios implicó. Estando en el año que estamos, en el 2020, en medio de una pandemia, yo argumentaría que tenemos ese privilegio hoy en día de cerrar a nivel de iglesia, entre las familias, ese espacio. De a lo mejor por primera vez como generación no conformarnos en creer en lo que Cristo ha dicho, pero evaluarnos unos a otros si estamos creyendo o aplicando lo que Cristo dijo correctamente. Porque el problema que tenemos hoy en día con la iglesia, con el cristianismo, es que cada quien tiene su propia versión del cristianismo. Cada quien está creando sus propias experiencias. Es interesante porque gente me habla de los estudios de la iglesia y es interesante porque o están en las clases o escuchan los sermones, y es interesante cuando la gente me habla y cómo la gente escoge ciertas cosas que escuchan, que digo, de la Biblia, y yo los escucho. Y obviamente no les reclamo, pero yo los escucho y digo: porque estás diciendo lo que dije, sí dije eso que estás diciendo, pero yo nunca impliqué lo que estás tú implicando. Entonces, es un poquito difícil esto porque no quiero ofender a nadie, porque no quiero violar el derecho que tiene la persona de interpretar lo que escuchan, ya sea de mí o de alguien más, pero otra vez, aquí el punto no es que escuchemos lo que Dios ha dicho o veamos lo que Dios ha dicho. Aquí la pregunta es si mi interpretación, porque es el problema de este pueblo en este tiempo, va de acuerdo con lo que dijo. Ahora, ahorita somos doblemente responsables porque esa interpretación de lo que Dios dijo está expresada, está llevada en su culminación a través de la persona de Cristo. Entonces, una vez más, si nuestra interpretación, nuestro estilo de vida no va a la par con Cristo, es obvio que el problema está en nosotros hoy en día. Sí, aquí son varios factores. Número uno es que hasta cierta manera, porque no tengo el tiempo, o no tuve el tiempo, y ahorita no lo tengo tampoco, de expander un poquito más la cuestión de Éxodo, cuando habla acerca de cómo Dios endureció el corazón de Faraón y Faraón endureció su corazón. Y estoy hablando de la ilustración de soberanía y libre albedrío, porque aquí hay algunas cosas que quisiera que entendiéramos. Una es de que cuando hablas tú acerca de que, o sea, todos 20 años han pasado y no he tenido esa oportunidad de profundizarme como he querido, y me doy cuenta que ha sido como quien dice, como superficial, o lo que dijiste, un dulce con envoltura. El hecho de que Dios nos salve o nos haya salvado, porque es algo que yo no voy a cuestionar, la salvación de la persona, eso no, como en el caso de Faraón,
endurecido su corazón por Dios, o él endureció su corazón, eso no implica que el hombre pierda su habilidad de decidir o su responsabilidad de decidir. ¿Qué estoy diciendo? Que potencialmente una de las razones por las cuales no hemos crecido o profundizado es porque no hemos tenido hambre por el Señor. Es porque nos hemos conformado. Y no estoy diciendo que sea tu caso, tu historia, porque no la conozco y cada quien es responsable de ello. Y es obvio que somos responsables cuando somos expuestos a ello, ¿verdad? Entonces, ahí es donde muchas veces no nos conviene saber más o no nos conviene ser expuestos a algo porque me hace responsable de ello. Entonces, en este caso, la pregunta es si yo he creado o si he cultivado en mí ese apetito por crecimiento. Porque voy a decir una vez más, en el ejemplo de Éxodo, cuando Dios endurece el corazón de Faraón y cuando él endurece su corazón, no implica que cuando Dios endureció el corazón de Faraón es que Faraón era bueno. La condición del hombre sin Dios, que asumimos que él no tenía a Dios, es depravación. Entonces, cuando hablamos de que Dios endurezca el corazón de Faraón, es simplemente, y aquí está un principio teológico, si no están de acuerdo conmigo, no hay ningún problema, yo no tengo problema con ello y lo podemos hablar en otra ocasión. Pero lo que yo entiendo de Dios endurecer el corazón de Faraón, no está implicando que Faraón era bueno y Dios lo hizo malo. Lo que está implicando es que el corazón del hombre natural, sin Dios, está depravado, muerto. Y lo que Dios hace en cuestión de endurecer el corazón de Faraón es que simplemente lo deja y le da, en México tenemos un dicho que dice darle rienda suelta, dejarlo que se deleite en sus pasiones, en su endurecimiento. A diferencia de que creemos, eso es lo que yo entiendo de la Biblia y lo que creo, que Dios en su misericordia restringe la depravación del hombre en su soberanía. Una vez más, no está alterando la habilidad de decidir, simplemente que como el hombre sin Cristo y aún el hombre con Cristo, trágicamente se nos olvida la santidad de Dios, se nos olvida quién es Dios. El hombre sin Cristo no puede saber quién es Dios porque no lo conoce, pero aún como cristianos, es por eso que muchas de las veces no vemos la gravedad de nuestra depravación, no vemos la gravedad de nuestra rebeldía. Entonces, cuando Éxodo dice que Dios está endureciendo el corazón, yo entiendo eso como que Dios simplemente lo está dejando y diciendo, ok, ¿quieres actuar en tu depravación? Ándale. Pero el Señor en su misericordia, si tu historia es como la mía, antes de conocer a Cristo, o sea, en su misericordia, cuando no conocíamos de Cristo, Dios nos libró de no haber expresado nuestra depravación a su máximo. Porque es obvio que el corazón del hombre es tenebroso. O sea, el hombre somos capaces de hacer cosas que son inconcebibles en nuestra condición de depravación. Entonces, el alma regenerada, ahora que conocemos de Cristo, es obvio que hay un cambio, pasamos de muerte a vida. Pero no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero mi punto es simplemente esto, hermano. Es de que al final de la historia, y regresando al ejemplo de Abraham en el capítulo 15 de Génesis, por eso yo regreso a Génesis 15, es increíble ese pasaje. Gracias al Señor que podemos hacer esto, tenemos acceso, crecemos, aprendemos, somos retados unos a otros, en fin. Pero es obvio que nunca llegaremos a una teología perfecta. O sea, a donde voy con esto es, regresando al capítulo 15, si eventualmente hay un hijo de la promesa llamado Isaac, si eventualmente hay una familia, hay una nación, eventualmente hay un Cristo, no fue por la obediencia de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de la nación. O sea, si el evangelio se sigue moviendo hoy en día, no es porque la iglesia, y no estoy quitando nada de ellos, y porque inclusive Hebreos los presenta como en el salón de la fe, y no quito nada de esos grandes héroes de la fe, pero es obvio que Dios está haciendo lo que está haciendo y cumpliendo sus promesas por Él mismo, por amor a sí mismo, porque Él es un Dios confiable. Entonces, en eso tenemos que descansar cuando descubrimos nuestras debilidades y nuestras limitaciones. Tenemos que descansar precisamente en el hecho de que no usarlo como una excusa, pero
reconocer que en medio de una pandemia, en medio de situaciones difíciles, Dios es confiable. Y eso tiene que instarnos a un corazón de humildad, a un corazón de mansedumbre, a un corazón que tiene hambre, no tanto por la palabra de Dios, lo cual es importante, pero es por Dios, por su esencia, por su persona. Y obviamente la palabra de Dios es revelando su carácter. Pero bueno, espero responder esa pregunta. Es cierto que es a través de Jesucristo, lo que acabas de decir es cierto, pero nada más quiero asegurarme porque este para mí es el punto de todo. Importante que es que tengamos acceso a Dios y que es a través de Jesucristo. Acuérdate que ese acceso a Dios está basado en Dios, no en mi necesidad de Dios. Y menciono esto por lo siguiente, porque cuando decimos que es a través de Jesucristo, lo que no podemos ignorar o tal vez minimizar o esterilizar, donde lo hacemos un poquito más amigable, es literalmente lo que le costó a Cristo convertirse en el acceso al Padre. Y lo que le costó a Cristo, no por el pecado de nosotros, pero por la santidad del Padre, es que Cristo tuvo que convertirse en el pecado, en la acumulación del pecado. Entonces, cuidemos de no enfatizar o sobreenfatizar la cuestión de el sacrificio de Cristo a expensas de minimizar la santidad de Dios, porque la cosa con Cristo, que para mí es otra vez, es una de las cosas que tiene que retomar la conversación, es el hecho de que ese viernes, cuando Él exclama y dice consumado es, Él es la acumulación de todos nuestros pecados a través de la historia de la humanidad, y es bastante el pecado a través de la historia de la humanidad, porque acabo de hablar acerca de lo tenebroso que el corazón del hombre puede ser. Hablar de la depravación del hombre y Cristo absorber y convertirse en eso, estás hablando de un Dios de justicia, de un Dios de perfección. Entonces, una vez más, todo lo que dijiste es cierto, pero asegurémonos que la conversación de mi aceptación a través de Cristo no sea a expensas de no enfatizar lo que realmente es, que es la santidad de Dios, que es la justicia de Dios, que el pueblo de Israel trágicamente a través del Antiguo Testamento lo va a ignorar, lo va a negociar. Hoy en día la iglesia trágicamente seguimos predicando un evangelio en el cual literalmente hemos otra vez sanatizado, no sé cómo decir la palabra, siempre se me olvida esa palabra, pero esterilizado, puesto en un concepto así muy no ofensivo a Dios o al evangelio, cuando realmente no. Y otra vez, yo sé que Dios es amor, pero Dios ejerce ira. Entonces, sí, tienes razón en eso, definitivamente. Es algo que necesitamos retomar y seguir conversando en esto.